Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia de José de la Cruz, dirigente de Justicia Social, el partido liderado por Julio César Valentín Giminián, un partido con un papel importante en el pasado proceso, en los pasados procesos electorales, porque tenemos que hablar de la municipal y luego congresual y presidencial. José de la Cruz está aquí. Buenos días, señor. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, Lenis. Político y comunicador. Enganchado. Enganchado. Sí, porque lo que no hemos estudiado eso, más bien nos gusta la forma de comunicar y quizás de decir algunas cosas y de exponer algunos temas que uno entiende que puede contribuir a la sociedad. Pues lo que somos es enganchados en la comunicación. Pero decía a mi madre, hay que aprender de todo porque uno no sabe de qué va a vivir. Así es. Mire, nosotros decíamos dirigente de Justicia Social para justificar la misma, ¿cuál es su función dentro del partido? Fíjate, el presidente del partido, Julio César Valentín, la dirección nacional, a la cual nosotros somos miembros, le otorgamos poderes para elegir miembros de la dirección nacional y algunas funciones hasta tanto no se haga un congreso del Partido Justicia Social, porque era ilógico, decía nuestro presidente, y así nosotros lo compartimos, en medio de un proceso electoral, tú ponerte a hacer un congreso para elegir autoridades. Hasta el momento nosotros estamos fungiendo como vicesecretario general, al lado del compañero secretario Angiolino Hermosén, la cual nos sentimos muy cómodos haciendo las funciones a nivel nacional y local y lo que entiende el partido en su momento. El partido Justicia Social es un partido que para el marco de estas elecciones fue visto, dependiendo del lado en el que se estuviera, de diferentes maneras. ¿Qué es lo que hace de Justicia Social un partido distinto a los que había, que se decide formar una estructura nueva? ¿Qué lo distingue de los demás partidos? Nosotros pretendemos ser, como dice el presidente del partido, un partido disruptivo. Partido disruptivo es aquel partido que pone temas que nadie pudiese atreverse a poner por temor a que lo critiquen. Para que usted hable de esos temas, vamos primero a recibir a Xiomara para no hacerle esperar, ¿verdad? La mujer no puede dejarse no, bajo ninguna circunstancia. Usted que es un caballero, José. Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones. Xiomara. El tapa roja, gracias Xiomara. Y el verde, que es el descafeinado. El tapa roja es el café tradicional y aquí lo disfrutamos con José de la Cruz. Dele. Y en ese marco de ser un partido disruptivo, nosotros somos un partido progresista. Un partido progresista no es más que velar por los intereses de las personas más necesitadas, pero también un partido donde ponga como condición ser un partido feminista. Un partido feminista. Un partido feminista no es más que un partido que procure la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero no solamente que la procure, sino también que la practique como tal. ¿Y la está practicando con la dirigencia? Desde luego. Hay un equilibrio, hay un balance. Desde luego. Julio César Valentín está proponiendo la paridad. No solamente los derechos fundamentales de las mujeres que fueron robados por muchas décadas, por muchos años. Fue en estos días que la mujer tenía derecho a votar. Pero nosotros estamos proponiendo la paridad en todo el sentido de la palabra. 50 hombres, 50 mujeres. Pero también nosotros estamos propugnando por los derechos de las personas con condiciones especiales. Por ejemplo, yo fui en estos días al ayuntamiento de Tamboril, donde el secretario general Angiolino Hermosén es alcalde. Y yo me topé, quien está en la recepción en ese momento es una persona con discapacidad. Eso es ser una persona progresista. Eso es practicar con el progresismo. Pero también un partido donde no tenga diferencia
por color, raza, sexo o religión. ¿Por qué hay que maltratar a una persona por su preferencia sexual? Eso es un partido progresista. Y eso nos va a diferenciar de otras organizaciones que nosotros respetamos, porque cada quien lleva la ideología que entiende y otros que la han perdido en el camino, pues nosotros pretendemos ser o rescatar los mejores valores que dieron orígenes al partido del cual nosotros salimos, fundado por el profesor Juan Bosch. Entonces, la presidencia del partido la ostenta Julio César Valentín. Desde luego, nuestro líder. El vicepresidente es Angiolino. No. Secretario Angiolino es general. El secretario general. ¿Usted tiene vicepresidente? En la Sí, estructura? tenemos a Benedicto Hernández, Ok. que es diputado Ya estamos hablando de en la tres hombres. actualidad. Siga. ¿Y quién es Y el tenemos secretario? a Nildo César, que son los ¿Y el vicepresidentes. secretario de organización? Hidalgo, Rafael Hidalgo. ¿Y dónde están las mujeres en los órganos de máxima dirección de pasó ese ahí, José? partido? Porque ahí está Catalina Olea, que es la secretaria de Asuntos Internacionales. Pero en la dirección nacional, En todas las instituciones hay una mujer casi. pero en toda la... Es un puesto de mujer prácticamente. No, Julio César Valentín era secretario de Asuntos Internacionales en el partido pasado. Sí. Juan Temístocles Montá era secretario de Asuntos Pero entonces viene siendo Internacionales. más de lo mismo. Pero no. Lo que pasa es, vuelvo y repito, recuerden la introducción que dije, aún el Partido Justicia Social no ha definido en su totalidad el tema de las direcciones. Esas direcciones es porque tenían que ser obligatoriamente dentro de un proceso electoral, porque tú no puedes funcionar sin un secretario de organización ni un secretario general. El secretario general es el brazo ejecutor Pero si fue de todas las políticas de un partido. Ahora bien, si fue al dedo era más fácil poner 3 hombres y 3 mujeres. No, Cuando va a un congreso hay porque- que respetar el voto del no, grupo. pero mira, en la dirección nacional de nosotros, nosotros tenemos ese tema de la igualdad y de la paridad. Ahí está, por ejemplo, Milagros Méndez, quien fue elevada a la dirección nacional. Nuestra amiga comunicadora. Pero está Nursi, pero está Nidia, está Nidia Méndez, está Yudelka Castellano. Yo te menciono un sinnúmero de dirigentes a nivel nacional, mujeres que están y que participan. Está Marta. No quiero pecar porque son demasiadas. Sí, pero muchas Ahora veces- bien, dentro de la dirección del partido faltan todas las secretarías. Básicamente solamente hay 5 secretarías que fueron escogidas durante el proceso. Pero el tema también de la mujer es como un tema de la juventud. No es que tú vas a poner una mujer por ponerla. Nosotros defendemos la paridad y eso se va a cumplir a su totalidad. Pero también hay que visualizar personas que cumplan con lo que nosotros entendemos debe de ser un partido progresista y que se acoplen al mismo, pero también que tengan algunas condiciones de dirigente y de servir a su partido, pero también de servir a la ciudadanía. Lo que pasa, José, es que aquí muchas veces, y más se ve en la política, que la retórica está divorciada completamente De la realidad. práctica y la realidad. Ustedes están ideológicamente entre izquierda, centro, pero sin embargo aquí los partidos ideológicamente es una cosa y se alían a la ultraderecha. Tú sabes, bueno, pero la ultraderecha no necesariamente, el PRM no está llamado a ser un partido de ultraderecha, puede ser el Reformista o puede ser la Fuerza Nacional Progresista. Pero en la Pero práctica, el en la hecho, práctica lo es. Pero el hecho de que tú seas ateo, yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Podemos convivir, tú con tu principio y yo con lo mío. Yo no voy a dejar de ir a la iglesia jamás porque tú te sientes en un banquito en la iglesia. La salvación es individual. Nosotros podemos ir aliados planteando nuestros principios y nuestra retórica como partido político. ¿Y cuál será la función de ustedes ahora en este nuevo periodo de gobierno del PRM 2024-2028? Hasta este momento, gran parte de la población y sobre todo la oposición política le ha visto a ustedes como una herramienta del PRM para captar miembros del PLD y de otras organizaciones como la misma Fuerza del Pueblo.
¿Cuál será la función de ustedes a partir de este momento? ¿Habrá una postura de enfrentar acciones del gobierno o seguiremos viéndolo como aliados del gobierno? Julio César Valentín dijo lo siguiente en una actividad en la Gran Arena del Cibao: nosotros seremos unos aliados consecuentes pero reflexivos. Reflexionar es un verbo transitivo que no implica ninguna acción. Una acción solo interna. Reflexionar, meditar. Una acción interna. Hasta donde no se dé la coyuntura donde tú debas actuar. Por ejemplo, nosotros somos unos aliados y seremos unos aliados consecuentes, pero esto no significa que nosotros no seamos un partido con identidad propia. Nosotros somos un partido político con identidad propia y lo demostramos, tanto así que sacamos 30 regidores y regidoras, 10 vicealcaldesas. De las 10 hay 9 mujeres, un solo hombre. Bueno, pero los vicealcaldes los arrastra el alcalde. Ajá, y no hay mujeres que son alcaldes. Y tiene que ser hombre. Nosotros preferimos las mujeres. Ustedes pueden hacer la negociación. Nosotros preferimos las mujeres y hay 10. Sí, pero son vicealcaldesas. Eso es que el PRM ha llevado hombres como alcaldes, sí, y toca una mujer al lado. Pero también eso es una cosa lógica. Pero también pudimos ahí no hay ningún mérito. Pero también pudimos hacerlo viceversa, porque el de aquí, el de Sabana Iglesia, hombre. También pudo Julio César Valentín preferir otros pactos en algunos lugares. Y tenemos 12 alcaldes, entre alcaldes y directores. Nuestra participación política se va a basar en un crecimiento. En estos momentos nosotros estamos en la formación de nuestro partido en temas de educación. Nosotros estamos educando políticamente a nuestra militancia, porque un partido sin educación puede ser lo peor que le pase a una organización. Nosotros no podemos crecer sin una identidad. Todo el militante, el miembro del Partido de Justicia Social debe tener claro cuál es su identidad, cuáles son sus principios, cuáles son sus estatutos, cuáles son sus postulados. Julio César Valentín comenzó ese tema con los fundamentos de un partido progresista. ¿Qué es un partido progresista? Donde estuvo dictando una gran conferencia en Asua, pero esa conferencia se va a expandir en todo el país. Pero el compañero Angiolino Hermosén también va a tener otros temas, pero vamos a tener otros temas de educación, pero vamos a tener temas donde vamos a estudiar los estatutos del Partido Justicia Social y vamos a comenzar, o vamos a iniciar, ya iniciamos un crecimiento de captación de miembros del Partido Justicia Social, donde cada dirigente tiene que tener 9 personas que le sigan. Pero no un crecimiento de una militancia de tener 3, 4, 5 millones de militantes o de seguidores, si al final no se va a ver reflejado dentro de las urnas. Nosotros pretendemos tener calidad, porque la calidad dialécticamente atrae la cantidad. ¿Cuáles serán las estrategias para captar adeptos? Porque entendemos que como es un partido joven, es un partido que va en crecimiento, ya nos ha dicho de que van a trabajar en la formación de los miembros actuales, pero evidentemente necesitan crecer. ¿Qué estrategias emplearán para crecer como partido? Es que tú vas creciendo educando. A la medida que tú vayas educando, a la medida que tú vayas implementando las políticas que el partido entienda, tú vas captando nuevos adeptos, va captando personas que dicen, me gusta cómo es el Partido de Justicia Social. Yo quiero pertenecer al Partido de Justicia Social de acuerdo al comportamiento que nosotros vayamos adquiriendo dentro de la sociedad y que la sociedad vaya mirando que verdaderamente somos un partido feminista, que no solamente se quede en la retórica para los aplausos, que verdaderamente nosotros somos un partido progresista, que verdaderamente nosotros somos un partido disruptivo, que verdaderamente nosotros somos un partido que defendemos en todas sus dimensiones la no discriminación por ningún tipo de razón social,
que somos un partido que defendemos a la persona de la tercera edad. A la medida que nosotros vayamos poniendo eso en práctica, definitivamente vamos a atraer más miembros a nuestro partido, desde luego. ¿Y aquí hay organizaciones políticas que discriminen por alguna de esas razones? Desde luego, un partido de ultraderecha o llamado ser de derecha te puede discriminar hasta por el color, hasta porque tú estás subido de peso. Sí, pero eso es hipotético, pero en la práctica No se conocen casos de nadie que haya sido discriminado en un partido en discotecas, sí, restaurantes. Sí, pero por su color, partido político. O por su preferencia. Aquí hay partidos que están llenos de gente de preferencia no. Ve a la Fuerza Nacional Progresista, a ver si te van a aceptar una persona de preferencia sexual, la que entienda. No. O si la promueven como nosotros la estamos promoviendo. O de alguna u otra religión. Mi pregunta, o color. Aquí había un candidato que no tenía personas morenitas así como nosotros, o subida de peso. Sí, por eso tuvo consecuencias funestas. Mi pregunta de las estrategias para el crecimiento es porque en la historicidad política de la República Dominicana, los partidos de izquierda no han sido exitosos en la República Dominicana. No tenemos ningún referente de partido de izquierda que se haya podido hacer con el poder, y por eso llama la atención que dada esa evidencia de la historicidad, se pretenda con un discurso de izquierda captar adeptos en la República Dominicana, incluso en los momentos del repunte más álgido de la izquierda en Latinoamérica. En la República Dominicana no ha progresado. Entonces, por eso mi pregunta de cuáles estrategias se utilizarían para cambiar la historia política. Porque somos un partido progresista, no necesariamente pero no solamente de una izquierda, pero para contestarle a él, pero ahí van a ver que no va a ser necesariamente de nombre. Por eso nosotros tuvimos una participación tan ejemplar en las pasadas elecciones, tanto en febrero como en mayo, siendo el partido que más le aportó a la alianza. Dentro de 21 partidos, Justicia Social fue el partido que más le aportó. Y yo digo, algo especial tiene el partido Justicia Social y su líder Julio César Valentín y Angiolino Hermosén, que dentro de tantos partidos fuimos los que más le aportamos a la alianza con el presidente Luis Abinader. Algo maravilloso tiene el partido Justicia Social, sin quitarle mérito a nuestros compañeros de los demás partidos. Los amigos del PLD dicen que lo especial que han tenido es que fueron utilizados por el gobierno para, a través del ofrecimiento de puestos y de recursos financieros, captar a líderes de su partido. El profesor Izquierdo estuvo hace 2 semanas ahí y daba testimonio de líderes de su partido, directores distritales y personas, en la que nos decía los montos que le ofrecían a través del partido de ustedes. Y ellos dicen que ese éxito al que usted se refiere obedece a que fue utilizado el partido como herramienta o instrumento de esos intereses del gobierno. Vamos a ver, directores distritales. Miguel Junior es alcalde, repitió como alcalde, pero ha sido alcalde 3 veces. Fermín Noesí es alcalde, repitió como alcalde, pero ha sido alcalde 3 veces. Angiolino Hermosén, alcalde, secretario general de nuestro partido, 4 veces. 4 veces. Y así yo te menciono a Rafael Hidalgo de Asua, que fue alcalde y volvió a ser alcalde nuevamente. Pero te menciono en Boyá, te menciono el alcalde de Majagual. O sea, tú me estás partiendo de una lógica donde personas han comprobado su liderazgo, como Hilario en Jánico, que fue alcalde y volvió a ser alcalde. Entonces esas personas no fueron porque le dieron alguna dádiva, porque también fueron alcaldes en el partido que nosotros militábamos, que mi amigo que dijo aquí, el profesor José Izquierdo, era miembro también. Y él sabe que fue por el liderazgo que esas personas ostentan. Sí, lo que plantean no es
que los representantes de Justicia Social no tuvieran liderazgo, sino que el Partido Justicia Social, el éxito que ostenta, obedece a cómo fue utilizado por el gobierno. Y a eso le abonamos de que ganaron con el voto PRMista. Si lo vamos a Tamboril, fue más voto PRMista que el mismo voto del alcalde. Si nos vamos a Hato del Yaque, fueron más votos PRMistas que los mismos votos que pudo traer Noesí. Igual Miguel Junior en Palmar Arriba, O sea, y por ahí o sea, seguimos. Desde luego, desde luego. Ahora yo le voy a poner un ejemplo. Domingo Almonte, de Licey. El PRM nunca había podido ganar esa alcaldía. Nosotros la ganamos. No es necesariamente el partido influye de una manera, o sea, espectacular. Y los aliados, desde luego, nosotros tuvimos una gran ayuda del PRM. Sin el voto del PRM, quizás no hubiésemos podido tener ese éxito. Pero sin el voto, sin la presencia, sin el liderazgo de nuestra militancia, tampoco se hubiese podido tener. Por eso se llaman alianza. Vuelvo y digo, los demás partidos también llevaban. ¿Y por qué no lo hicieron? Sin desmeritar a nuestros compañeros. Porque no tenían el apoyo del PRM. Pero como no lo tenían, sí, los recursos. Pero ¿cuáles recursos? ¿Cuáles recursos, José? Venga acá, José. No. Ese es un chiste esta hora. Solo enuméramelo. O sea, ¿cómo? Solo enuméramelo. Solo enumérame los recursos. ¿Cómo ustedes han respondido a esa acusación que le ha hecho la Fuerza del Pueblo y el PLD de que ustedes fueron utilizados para la compra de dirigentes de sus partidos? No hemos respondido ni vamos a responder. No importa cómo nos ataquen, no importa la dimensión del ataque, nosotros no vamos a responder y seguirán siendo nuestros amigos. Nosotros estamos enfocados en el crecimiento y en el avance del Partido Justicia Social. Nosotros no estamos concentrados en ningún tipo de ataque bajo ninguna circunstancia. Cuando nosotros salimos del partido el cual militábamos, decidimos no responder porque eso obedece a distracciones. Y este es un país, como dijo Julio César Valentín, de pactos y alianza. ¿Y quién me decía a mí que el PLD iba a pactar con el Partido Revolucionario Dominicano? ¿Cuándo eso era pensable en este país? Pero ¿cuándo era pensable que el PLD iba a pactar con el Partido Reformista Social Cristiano y que iban a sentar a Juan Bosch y a Balaguer de lado? O que el partido de Peña Gómez iba a hacer una alianza con el partido de Juan Bosch. Eso era impensable. Pero la política se nutre de realidades. Y yo he dicho en múltiples ocasiones que la política, a pesar de ejercerse de una manera emocional, es racional. Y cuando tú ejerces la política de manera emocional, puede hacer que tú cometas errores. Y Julio César Valentín y Angelino Hermosén, que son quienes llevan la rienda de este partido, nuestro líder Julio César Valentín ha sido muy cauto y ha ejercido la política de manera racional, no emocional. Desde luego, el ciudadano, las personas, la ejercemos de manera emocional. Pero vuelvo y digo, si cometemos el error, como pone el ejemplo Julio César Valentín de Atuay de Camps, Atuay de Camps se va del Partido Revolucionario Dominicano, se va con una cantidad de diputados y de diputadas enorme, un boom. ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué pasó con Atuay? En el tiempo desapareció. ¿Por qué desaparece? Porque actuó de manera emocional, no racional. La razón indicaba que Atuay de Camps en ese momento debía hacer una alianza con el presidente Leonel Fernández para poder crecer como partido y luego ver lo que la historia le tenía guardado. Resultado, ahí están. Tú haces alianza con quien tú te sientas cómodo y con quien tú entiendas que vayan enarbolando los principios y los valores por los cuales usted fue formado. Principios y valores. Tú aplicas lo que aprendes en tu casa, lo que aprendes en la escuela, en la universidad. Ustedes son de formación todos PLDistas. Sí. ¿Cómo diferenciar entonces esos conocimientos, esa formación de ustedes dentro del PLD a un partido progresista? ¿Qué lo hace diferente entonces a ustedes? Es que el PLD era progresista. Los estatutos del PLD en la actualidad dicen que son un partido progresista,
¿Qué pasa? Lo que tú dijiste. Han perdido el norte, se han divorciado de la realidad por las cuales fueron formados, y no todos ni todas. Vuelvo y digo, nosotros no tenemos problemas con los compañeros del PLD. Y digo compañeros porque dice Julio César Valentín que compañeros compartir las mismas causas. Y hay personas ahí que compartimos las mismas causas. Ahora, quienes encabezan el liderazgo en estos momentos, en la actualidad, no van en consonancia con los estatutos, con los principios que dieron orígenes a ese partido. De eso nos diferenciamos. Vamos a publicidad, ya regresamos. José de la Cruz está con nosotros de la Dirigencia de Justicia Social. Ya regresamos. El café de Diario 55. Continuamos con esta conversación en el café de Diario 55, José de la Cruz de la Dirigencia de Justicia Social, y desde aquí nuestro saludo a nuestro amigo y hermano César Moya. César Moya, ese siempre viene. Siempre está ahí. Un gran dirigente de Justicia Social, César Y Moya. un tremendo ser humano, más que político. Más que político, pero Ser humano. un gran político, César Moya, ¿verdad? Muy cauto, muy observador, tranquilo, pero con un olfato político fuera de sí. Él mira un poquito más allá a veces. José, los partidos de oposición ya están anunciando que estarán pues analizando las elecciones pasadas, congresos donde se estarán eligiendo las dirigencias, dirigentes que entienden ellos pues tienen que
que ser nombrado para renovar todos estos cuadros que son, a entender de mucho de la población, parte de los problemas que atraviesan estos partidos. Ustedes no tendrán gran dolor de cabeza en esto, porque ha sido el partido joven, de más recién formación, con... Y agrégale el más exitoso, que no, eso no quita nada. Ahí te iba a caer, ahí te iba a caer el más exitoso, por tanto ustedes no tienen que analizar nada de lo que le ocupa y le preocupa a la oposición. Ustedes, yo no voy a decir que nacieron como la Uyama, ¿verdad? Con la flor en la cabeza. Sí, pero realmente yo creo que ha sido el más exitoso de los últimos años en el sistema político. Sin lugar a dudas, nosotros hemos reconocimiento de la Junta, primero que otros. Un precedente histórico en sacar una cantidad de votos, alcalde, vicealcalde, regidores. Ningún partido en la historia había tenido un debut tan descomunal positivamente como el nuestro. Tienen diputados también, ¿verdad? Sí, a Benedicto Hernández, pero en la actualidad solamente tenemos una diputada en el Parlacén, que es la compañera Catalina Olea Salazar. Ahí también se cumple el tema del feminismo, ahí se cumple, ahí se cumple. Pero mira, el error, yo diría que sí, Fran, tenemos que analizar. Ah, sí. Sí. ¿Qué tienen que analizar? El error de los partidos de oposición ha sido exactamente ese, que porque han tenido éxito en un momento, no han entendido que el éxito suele ser transitorio si tú no lo analizas. Si tú no sabes cómo llega, nunca sabrás cómo te va. Entonces, si tú no analizas qué pasó en el proceso electoral, por qué quizás tú no creciste más de las expectativas que tú tenías para crecer, qué tú dejaste de hacer. Nosotros, un partido en formación, tuvimos que hacer todo. Antes nosotros, por ejemplo, yo que tenía 24 años en el partido que militaba, yo llegaba a los procesos y encontraba todo listo. Ahora nosotros tuvimos que hacer las cosas, preparar todo desde un babero, desde un gafete, hasta la inscripción con los compañeros y las compañeras de quienes iban a participar o de quienes iban a estar en el proceso. Y uno no se sabía ese trámite. Entonces, si nosotros no analizamos por qué la gente dejó de votar o por qué fue a votar y quizás por qué no votó por el Partido de Justicia Social, entonces puede ser que estaríamos en un grave error y el éxito de nosotros sea fugaz. Hay aproximadamente 3 millones y algo de personas que no fueron a votar, entendiéndose que hubo una abstención de casi un 45%. ¿Qué pasa con esas personas? Algo no le motivó a que fueran a votar. ¿Por qué esas personas no se levantaron de su casa o prefirieron irse de viaje o a la playa o que se quedaron jugando dominó? ¿Por qué? O sea, ese tema nosotros tenemos que analizarlo. ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana que en las últimas elecciones ha habido abstención? Primero se la achacamos al COVID, pero ahora no hubo COVID. Hubo una gran abstención, desde luego. La oposición no despertó la emoción. El oficialismo sí, porque fueron a votar por el oficialismo y por los partidos aliados. Pero hay una gran abstención, hay un nicho de posibilidades de personas que Justicia Social está analizando para ir detrás de ese nicho importante de esas personas que no le interesó ir a votar en ese momento. Entonces sí hay que analizar. Cuando tú pierdes, tienes que analizar. Cuando tú ganas y obtienes triunfo, tienes que analizar. Nosotros tenemos que analizar por qué sacamos 12 alcaldes. Tenemos que analizarlo y lo estamos haciendo, y producto de eso han sido 2 grandes asambleas regionales que el presidente del partido ha encabezado. Hicimos una en la región norte y una para la capital y toda la región sur y este del país. Posteriormente se van a hacer una en el exterior donde tuvimos gran participación. Nosotros sacamos voto en Chile, nosotros sacamos voto en Panamá, nosotros sacamos mucho voto en Miami, nosotros sacamos mucho voto en Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Allentown. O sea, tú me estás mirando la dimensión de este partido y nosotros tenemos que analizar
¿Cómo nosotros sacamos, por qué nosotros sacamos 25 votos en Chile? Desde luego, sabemos que tenemos un dirigente. Ese dirigente nos llamó y dijo, quiero ser parte de Justicia Social porque me gusta el discurso de Julio César Valentín y me gusta cómo están actuando. Entonces, si nosotros no nos enfocamos a un análisis, pero no un análisis corriendo, no, eso puede ser un error cuando los partidos salen de un proceso electoral, siempre quieren ver sangre y cabeza rodar cuando no son exitosos. Entonces ahí que viene la parte de la frialdad y decir, no, me dirige el proceso, analizo al paso como está haciendo Justicia Social y el presidente Julio César Valentín. Vamos a analizar, vamos a hacer un plan organizacional que nos permita alcanzar el éxito a largo plazo. O sea, lo que usted entienda que usted le pueda llamar éxito. Entonces, en eso está Justicia Social. Analizando, Fran y Lenis, porque no podemos ir a otro proceso, ni bajo ninguna circunstancia podemos aspirar a un crecimiento como aspiramos si no analizamos por qué quizás no sacamos más votos. ¿Cuál es Nosotros queríamos más. Estamos satisfechos, estamos conformes, pero no más bien satisfechos. Queríamos más. Y desde luego, hasta el presidente de la República quería más. Pero son unos gandíos. Pero desde luego, bueno, pero esa es la parte. Sí, ¿verdad? Los PRMistas querían un 70%. ¿Cuál es la postura de ustedes ante un llamado que ha hecho el presidente de la República? Él quiere contar con la anuencia, con el respaldo de todas las organizaciones políticas para diseñar un pool de reformas que él está empujando, entre ellas reforma constitucional y reforma fiscal, parecen ser las que generan mayor discusión. ¿Cuál es la posición de la organización Justicia Social con relación a este llamado del presidente? Es correcto. El Partido de Justicia Social, Julio César Valentín lo ha dicho, nosotros respaldamos la reforma fiscal, pero que sea una reforma integral, donde los menos golpeados sean las personas con menor condiciones económicas y sociales, donde los menos golpeados sea la clase media, donde sea una reforma integral, una reforma con justicia social. Y me dicen, ¿y es posible una reforma tributaria con justicia social? Desde luego, obviamente, los países post-COVID, casi todos hicieron reforma, hicieron ajuste. Por eso en los Estados Unidos se vive una de las inflaciones más altas en la historia y han subido los alimentos, han subido algunas cosas, porque eso es lo que trajo la pandemia y había que ajustarse. Yo era uno de los que decía que el presidente Luis Abinader debía de hacer una reforma en el año 2020 cuando ganó. No la hizo, entiendo que salió muy bien, la jugó muy bien, la jugó excelentemente bien el presidente Luis Abinader. Pero ya sí, este país está llamado a hacer una reforma fiscal, una reforma integral, una reforma donde los más necesitados no sean golpeados. Y desde luego, una reforma a la Constitución en ese sentido, donde lleven aspectos fundamentales como el tema de la no reelección, como un tema que está planteando Justicia Social, que un legislador no tenga más de 2 periodos, pero tampoco un alcalde, donde una reforma... ¿Ustedes plantean eso? Sí, el presidente del partido dice, y por eso decíamos, somos un partido disruptivo y vamos a ser un partido progresista no solamente en la teoría, sino más bien en la práctica. Julio César Valentín plantea lo siguiente, y nosotros le respaldamos. Un partido político que no obtenga un 2% en una elección debe desaparecer. No es posible. Pero ¿cómo así? ¿Cómo usted aún así, mueve el cuchillo para la propia garganta? Aún así. ¿Ustedes no existirían hoy entonces? No. Pero nosotros lo estamos planteando. Que un partido político que no obtenga un 2% y una cantidad de regidores o diputados o alcaldes debe desaparecer. Por ejemplo, hay partidos políticos, y perdónenme nuestros compañeros, que tienen un regidor o un suplente a regidor y ya están validados.
Entonces, debería de existir en esa demarcación solamente, porque no es posible que parte del Producto Interno Bruto vaya destinado a los partidos políticos si los partidos políticos no hacen lo que tienen que hacer. Y una de las críticas de la sociedad y de la sociedad civil es que qué hacen los partidos políticos con los recursos que le llegan. Entonces nosotros estamos proponiendo que un partido político que no obtenga el 2%, aún nosotros seamos sacrificados, debe desaparecer del sistema. Es contraproducente. No es contraproducente. Eso es contraproducente no. porque tú me estás diciendo a mí que según los criterios de ustedes no deberían existir, entonces no entra en el juicio, lo estamos proponiendo, en el juicio del imaginario colectivo, claro, de que un partido que se siente ser una pieza importante en la sociedad diga filosóficamente que no debería existir. Lo estamos proponiendo ahora, y como Julio César Valentín lo propuso en una ocasión cuando fue presidente de la Cámara de Diputados. Sí, el deber ser, según ustedes, como debe ser. Es un buen titular. Es un buen titular. Y Julio César Valentín está proponiendo eso, para que tú veas lo arriesgado que nosotros somos, pero también lo consciente que nosotros pretendemos ser en este torneo, en esta práctica política. O sea, tú estás consciente de lo que se va a producir a partir de... Pero lógico. ¿Quedarían 3 partidos entonces? Entonces nosotros estaríamos entre los 3, yo te lo aseguro. Y no van a quedar 3. ¿Tú sabes por qué? Porque eso obligaría al sistema de partido político a activarse. ¿Tú sabes a qué obligaría eso? A partidos que quizás salen en procesos electorales, salgan permanentemente a la calle. Porque, bueno, puede ser, pero también Julio César Valentín está planteando que haya una sola cámara, unicameral, pero también la unificación de las elecciones. Fue un fracaso dividir las elecciones. Algunas personas plantean que el modelo correcto es el 1994, donde se hacían elecciones cada 2 años. Ese modelo fracasó, porque este partido no puede ser que un país pequeño, que un país carente de recursos para construir las grandes obras que necesita, tenemos un carnaval de elecciones cada 4 años. ¿Pero por qué fracasó ese modelo? El de cada 2 años. Sí, porque es un modelo que está establecido en los principales en los países que son modelos para nosotros, las elecciones están separadas y las legislativas inclusive el gobierno cuando de años. Algunas, porque por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos se selecciona a la mitad del periodo de un presidente. Pero también eligen diputados y senadores, Sí. También eligen. Pero ¿cuánto le costó a esa democracia de Estados Unidos entender? Pero en Estados Unidos no te hay un Nicolai en la calle permanentemente. No. En Estados Unidos no te hay una espaguetada permanentemente o un asopado permanentemente. Era más provechoso. Porque esa es la forma de nosotros hacer política y nos encanta. Sí, pero no es lo mismo. Por eso. En Estados Unidos se reúnen con 5, con 10, con 20 personas, te dicen ideas, propuestas y arman un debate. La política de Estados Unidos no es la misma política de la República Dominicana. Pero nosotros estamos planteando otras. una sola Cámara de Diputados, un solo Congreso. Óyeme bien lo que estamos planteando también. En un solo Congreso, pues no puede ser que en este país se apruebe una cosa en la Cámara de Diputados y luego en el Senado no se apruebe o viceversa. Pero eso tiene razón de ser. Pero lógico, por eso nosotros... ¿El qué? Las dos cosas. No, hombre, si tú sometes un proyecto de ley y luego tienes que ir a hacer lobby, a hacer lo mismo para que te aprueben lo otro, desde luego lo mismo es permitido. José, la unicameralidad reducir es la mejor. cantidad de legisladores que tenemos. Pero con eso se va a reducir. Por ejemplo, diputados, 190 diputados. Pero se va a reducir, gracias a Dios, tiene que reducirse. Sin lugar a dudas tiene que reducirse. O sea, es que los modelos democráticos hacia lo que nosotros vemos como modelos... Estados Unidos tiene ese modelo. Tienen senadores y tienen diputados. Entonces, ellos sí son democracia... Pero tiene que tenerlo, pero unicameralidad. Más desarrollada que nosotros. Pero tiene que ser una unicameralidad. ¿Los acuerdos de justicia social y el PRM fueron exclusivamente electorales o vamos allá? Electorales, fueron acuerdos electorales, fueron acuerdos con mira al fortalecimiento de un país más equitativo, más justo,
quizás con más justicia social, desde luego, cuando tú vas a un torneo electoral, luego de tu desempeño, si el presidente entiende que tú debes de acompañarle en la función pública, pues así lo hará. Pero Julio César Valentín no hizo parte de ningún los tipo acuerdos no incluía de la acuerdo. Cancillería para Julio César Valentín. O sea que la cuota de la Dios te justicia oiga. social eran los alcaldes y directores y esto. No, no, eso fueron parte de acuerdo, que donde nosotros Ahí teníamos, terminaron. las condiciones y donde teníamos representantes, nosotros íbamos a encabezar, y donde ellos tenían, ellos encabezaban. Pero acuerdo de puesto en el Estado, no, porque eso no Cancillería es, no se eso refiere. no es Julio, ni No. ningún otro puesto, Sí hay ni la Cancillería ni sí hay ningún otro aspiraciones. puesto. Pero desde luego porque el político que no tiene aspiraciones no tiene razón de existir. Para la Cancillería, ciertamente. ¿Para dónde? Para la Cancillería. Yo no sé, porque no hubo ningún tipo de acuerdo en base a funciones en el Estado. Ese no es Julio César Valentín, porque cuando nosotros nos fuimos, cuando Julio César Valentín salió, primero decían que era para alcalde, luego decían que era para senador, luego decían que iba a tomar un puesto, pero como dice Julio César Valentín, el tiempo es el juez más implacable de todo. Y el tiempo nos ha dado la razón. Gracias. César sabe mucho. Gracias a José de la Cruz por acompañarnos en este café de Diario 55. Él es de Justicia Social, el partido que lidera Julio César Valentín. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que conformamos las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos juntamos una vez más. Feliz resto del día.